Buenas tardes, soy la doctora Pamela Castro, residente de traumatología, y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de fracturas en miembros inferiores. Estas son las fracturas que más comúnmente recibimos en emergencia, las fracturas de los miembros inferiores, debido a que generalmente es la zona más propensa de fracturarse por accidentes de tránsito, ya sea atropellos, desplazamientos de ciertos deportes, ya sea en pacientes que practican fútbol o deportes extremos, deportes, ¿no?, en los que van a estar comprometidas las piernas, ¿no? Van a estar comprometidas piernas. Algo muy importante que tenemos que tener en claro, tenemos que definir, son las fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis son muy comunes cuando tenemos pacientes que sufren accidentes de tránsito o unos accidentes de alta energía. Son importantes también, ya que a veces el diagnóstico no es muy certero, no es muy bueno, y el tratamiento tampoco. Característicamente, esta zona de la pelvis va a estar muy relacionada a lo que es la presencia de ciertos ligamentos que le van a dar estabilidad a los huesos que forman la pelvis. Recordemos que son tres: los huesos, el ilíaco, el isquion y el pubis. Son los tres elementos que hay en el hueso coxal. Estos huesos coxales se van a articular con lo que es el sacro, formando la articulación sacrocoxígea. El mecanismo, como ya hemos hablado, va a ser un trauma de alta energía. Para romper estos huesos tienen que haber unas fuerzas muy intensas a nivel axial, ¿ya? Incluso también va a haber cargas laterales, porque hablamos de estabilidad tanto horizontal como una estabilidad vertical cuando hablamos de fracturas de pelvis. Clínicamente, nuestro paciente va a estar hemodinámicamente comprometido. Cuando son traumas pélvicos, tenemos que también hay posibilidad de hemorragias internas por daño de órganos blandos a este nivel. Lo que tenemos que hacer va a ser una exploración neurovascular intensa. Importante, y ojo, que puede pasar, va a haber las hemorragias retroperitoneales, ya que a este nivel, sobre todo en el nivel de la articulación sacroiliaca y a nivel de el agujero obturador, tenemos vasos sanguíneos muy importantes que pueden dar incluso un sangrado de hasta toda la volemia del paciente. La pelvis puede contener un sangrado alrededor del 4 a 5 litros. Y tranquilamente nuestro paciente puede chocarse por una fractura de pelvis. Esta es la única fractura que puede francamente comprometer la vida de un paciente. El tratamiento de estas fracturas, dependiendo de varios criterios, sobre todo la estabilidad que tenga la fractura, va a ser un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento conservador, lo que más usamos en emergencia es la colocación de la faja o la sábana pélvica, y estas sábanas tienen que estar colocada ejerciendo una presión importante que sea capaz de cerrar la pelvis. En este ejemplo de aquí, en esta imagen, nosotros tenemos una fractura de pelvis con una inestabilidad vertical, en la cual está lesionada tanto la articulación sacroiliaca izquierda como la articulación del pubis, como la articulación o la rama iliopúbica y la rama isquiopúbica, teniendo una pelvis de completo inestable. Otro tipo de manejo es el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico que damos en emergencia puede estar determinado por la colocación de fijadores externos que se colocan en pacientes que están con amplia alteración hemodinámica y con riesgo de daño de otros órganos intraabdominales. Se le coloca un fijador para permitir cerrar la pelvis y detener el sangrado. Y en otros casos usamos material de osteosíntesis interno. Ya, entonces, osteosíntesis. Y como les mencionaba, esta va a ser una zona en la que tenemos grandes vasos. Es por eso que estas lesiones son muy importantes y son las que pueden producir sangrado abundante en nuestros pacientes. Sobre todo aquí, si es que se lastiman las ilíacas, ¿no? Los vasos ilíacos, de los ilíacos femorales. Una de las ramas más importantes es la arteria obturatriz. Y esta arteria puede determinar que nuestro paciente entre en shock.
Los tipos de fracturas, como ya tenemos, son fracturas estables, fracturas inestables. Estas fracturas estables van a estar, la inestabilidad pélvica va a estar determinada por la presencia de 3 a más trazos de fractura que comprometan el anillo pélvico. Otra fractura muy importante de miembros inferiores son las fracturas de cadera. Estas fracturas se dan de dos tipos, pueden ser dos tipos. En pacientes jóvenes se necesita un trauma de muy alta energía para fracturar una cadera, debido a la cantidad de elementos musculares que hay en esta región. Sin embargo, en adultos mayores sí se producen por traumas de muy baja energía. Lo típico es el paciente, el abuelito, que tiene una caída de propia altura, ni siquiera se resbala ni nada, simplemente se cae, se golpea la cadera y esta ya está fracturada. Es algo muy característico. Dentro de estas fracturas puede haber de dos tipos: las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares. La cápsula más o menos va aquí, en esta imagen. La cápsula de la articulación de la cadera va de forma interna por las tuberosidades mayor y menor, no dejándolas fuera a estas. Entonces se determinan dos regiones: la intracapsular, la extracapsular. Las intracapsulares pueden ser de tres tipos: las fracturas de cabeza femoral, que son las fracturas subcapitales, las que se dan por debajo de la cabeza femoral; las que se dan a través del cuello del fémur, que son las transcervicales; y las fracturas de base cervical, que se dan por debajo del cuello. Base cervical. Y las fracturas extracapsulares pueden ser las fracturas intertrocantéricas, que se dan entre el trocánter mayor y el trocánter menor, y intertrocantéricas, y las fracturas subtrocantéricas, que van desde el trocánter mayor hasta los 7 centímetros por debajo de este. Se consideran fracturas subtrocantéricas, debajo del trocánter. La clínica es muy importante y característica. Tenemos un paciente con una limitación funcional muy marcada, un paciente que no se puede parar definitivamente, ya que el hueso de la cadera está roto. Es importante debido a que generalmente cuando se produce la población más frecuentemente afectada son los adultos mayores. Tenemos que esta fractura va a conllevar a un estado de postración tal de que los pacientes no mueren por el mismo hecho de estar fracturados, sino por las comorbilidades asociadas a la inmovilización a largo plazo de un paciente adulto mayor, ya sea por infecciones intranosocomiales, la neumonía intrahospitalaria, itus con gérmenes intrahospitalarios resistentes, como también los embolismos, ¿no? Los tromboembolismos, debido a la éstasis sanguínea, puede haber embolia pulmonar, accidentes cerebrovasculares, etc. El tratamiento muy importante en pacientes que tienen amplia comorbilidad, riesgo quirúrgico 3, que no pueden ser operados, se opta por un tratamiento conservador. Sin embargo, en otros pacientes la cirugía es algo urgente, ¿no? Pues si es que queremos recuperar la funcionalidad de la cadera, cuanto antes se opere es mejor. Y lo que se procura es, si son fracturas extracapsulares, son implantes de osteosíntesis, material de osteosíntesis, y cuando son intracapsulares, la colocación de prótesis o artroplastías de cadera. Este pequeño cuadro para definir lo que son las intracapsulares y las extracapsulares. Las intra van a tener el problema de que en esta zona dentro de la cápsula, como vemos aquí en esta figura, vamos a tener a los vasos circunflejos, las arterias circunflejas, la humeral medial y la humeral las ramas de la arteria femoral profunda. Entonces esta circunfleja femoral anterior y posterior van a ser los responsables de la irrigación de la cabeza femoral. Estas llevan alrededor de un 80% de lo que es la irrigación de la cabeza femoral. Si las fracturas se dan a este nivel, los vasos van a estar rotos, no van a tener una disrupción, y lo que va a hacer después de alrededor de 6 meses va a aparecer la necrosis avascular de la cabeza femoral, que es algo bastante característico.
Es por ello que se opta en este caso de fracturas por un reemplazo articular, porque esta cabeza va a morir sí o sí. De acuerdo al desplazamiento podemos clasificarlos de acuerdo a Garden según el tipo de angulación que se da, y el tratamiento en pacientes jóvenes, ojo, con una fractura intracapsular, lo que tenemos que evitar es bastante la cirugía o manipular esta zona. Entonces tenemos que hacer una osteosíntesis muy delicada y cuidadosa con tornillos canulados que no van a dañar la cabeza del fémur. En cambio, en pacientes con edad avanzada tenemos que optar por lo que son un reemplazo protésico. Complicaciones: necrosis avascular de cabeza femoral, como habíamos dicho. Clínicamente, los pacientes que tienen fracturas intracapsulares van a venir con acortamiento de miembro inferior afectado, rotación externa y una abducción. En las fracturas extracapsulares la clínica es prácticamente la misma, pero va a haber un hematoma visible debido a la zona, porque el sangrado ya no se va a delimitar por la cápsula. Este sangrado va a estar propagado por todo el muslo. Y esto de acá, generalmente estas fracturas van a ser de tratamiento quirúrgico, y debido a que esta zona es una zona importante en la cual las fracturas van a tender a desplazarse debido a la fuerza muscular de los componentes que están insertados en cada tuberosidad del fémur. Y esa es una imagen para que recuerden mucho la clínica de las fracturas de cadera. El paciente viene con un acortamiento, fíjense aquí la distancia, ¿no? Un acortamiento, la piernita en rotación externa, con la punta hacia el costado y en abducción, separada de lo que es la línea media del cuerpo. Abducción. Aquí tenemos imágenes en las cuales vemos las fracturas, ya sea con desplazamiento o sin desplazamiento. Si es que hay una fractura extracapsular, usamos material de osteosíntesis como esta plaquita con tornillos especiales que vemos aquí, y si hay un compromiso dentro de la articulación, un reemplazo protésico. Seguimos bajando respecto a los miembros inferiores y vemos las fracturas diafisarias de fémur. Son fracturas muy importantes porque son incapacitantes. Son producto de traumas de alta energía en pacientes jóvenes, y fracturas también, vemos que las fracturas de baja energía se presentan en aquellos pacientes que tienen huesos patológicos. Ya como hablamos al principio, este hueso puede estar invadido por un tumor o tener las corticales muy delgadas debido a comorbilidades de nuestros pacientes. Característicamente vamos a ver un aumento de volumen del muslo, equimosis, deformidad y un dolor intenso, ¿no? Clínicamente hay que vigilar el estado hemodinámico de nuestro paciente. El fémur, o dentro del componente del muslo, este puede llegar a contener alrededor de 1,5 litros hasta 2 litros de sangrado, de la volemia del cuerpo, y también es una importante región de pérdida sanguínea. En este nivel hay que evaluar el estado neurovascular de nuestro paciente también, debido a que en esta zona pasan los vasos femorales, el van femoral superficial y el van femoral profundo. Importante evaluar lesiones concomitantes. Si nuestro paciente ha sido víctima de un trauma de alta energía, también puede tener tanto fractura de fémur, fractura de pelvis, trauma abdominal cerrado, trauma pélvico, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento, muy pocas veces se opta por el tratamiento conservador. Ojo, este es un hueso que va a determinar, ¿no? Va a ser fundamental en lo que es el apoyo, la carga para la marcha. Entonces, generalmente la reducción va a tener que ser abierta y va a tener que tener un buen soporte, ¿no? Va a ser una reducción bastante estable que tenemos que buscar. Los trazos importantes tenemos, ¿no? Trazos transversos, trazos oblicuos. Este es un trazo oblicuo largo, o en unos casos una fractura espiroidea. Trazos comminutos cuando los fragmentos son muy pequeñitos, astillados. Una fractura segmentaria cuando está roto a 2 niveles. En las fracturas de fémur distal, ojo, también hay que esta región es muy importante debido más que todo a los componentes neurovasculares que discurren desde el muslo a través de la rodilla hasta la pierna.
Los mecanismos de fractura son traumas de alta energía, caídas en adultos mayores, accidentes de tránsito y PAPs, ¿no? Perforaciones por el proyectil de arma de fuego, ¿no? En este caso, que también pueden producir daño en el fémur distal. En esta zona, como tanto en la zona distal del fémur como en la zona proximal, tenemos inserciones musculares muy importantes que pueden determinar el desplazamiento de nuestra fractura. Es por eso que es muy importante el manejo quirúrgico y la reducción completa de este tipo de fracturas. Clínicamente hay que optar por un examen neurovascular, ya que por esta zona discurre el van popliteo, es la zona de la rodilla, no de la cara posterior de la rodilla. El hueco popliteo puede estar dañada cualquier estructura del van popliteo, ¿no? Y hay que averiguarlo, ¿no? Hay que a través de un buen examen físico. El tratamiento puede ser conservador, generalmente en pacientes muy venidos a menos, pacientes adultos mayores muy enfermos que no van a tolerar la cirugía, pero en el caso de pacientes jóvenes o adultos, este tratamiento es un tratamiento quirúrgico y generalmente para la evaluación de fracturas de fémur distal también tenemos que incluir dentro de nuestro plan una tomografía en 3D para ver el trazo, si llega a la articulación o no, ya que de acuerdo a esto tenemos que lograr una reducción, como dijimos, anatómica o perfecta, como si armáramos un rompecabezas. De lo contrario, la rodilla dejaría de funcionar correctamente. Es por eso la importancia de estas fracturas de fémur distal. Aquí algunas imágenes para ver los trazos de fractura que se dan. Las estructuras del fémur, tenemos el cóndilo externo, el cóndilo medial. Dicho sea de paso, el cóndilo medial tiene la tendencia a tener un mayor tamaño respecto al cóndilo lateral y mayor superficie de contacto sobre la tibia. ¿Ya? Si el trazo de fractura está por encima de los cóndilos, tenemos una fractura supracondílea. Si está entre los cóndilos y sobre ellos también, es una supraintercondílea. Si tenemos una fractura muy cominuta o polifragmentada en la metáfisis, tenemos que describir, no es una fractura polifragmentaria de fémur distal, con trazo articular intercondíleo. Y eso va a depender mucho del trazo de fractura, depende del manejo de cada una de ellas. Otra cosa importante que hay que ver son, en este caso, siguiendo con la secuencia, las fracturas de rótula. Las fracturas de rótula se van a dar a consecuencia de un trauma directo sobre la rodilla en flexión. Si tenemos caídas de escaleras sobre las rodillas, sobre ambas rodillas, lo más probable es que se lesionen la rótula. La rótula puede subluxarse, puede luxarse y puede fracturarse. Generalmente esta imagen resume los patrones de fractura de la rótula. Puede haber una fractura transversa sin desplazamiento, que generalmente es muy difícil encontrar. Las transversas generalmente se desplazan debido a la acción de los ligamentos rotulianos. Puede haber fracturas del polo superior o del polo inferior. Puede haber fracturas multifragmentarias sin desplazamiento y las hay estalladas, los trazos verticales y fracturas osteocondrales. El tratamiento de las fracturas de rótula en la mayoría de los casos es un tratamiento quirúrgico, ya que si no se restablece bien la función de la rótula, lo que va a estar dañado es el mecanismo extensor de la rodilla. Y para nosotros, en todo momento de nuestra marcha, es muy importante extender la rodilla. Es por ello que si no se corrige muy bien las fracturas de rótula, entonces va a haber una limitación en lo que es la marcha. Ahora, continuando, vemos ahora en la zona de la tibia proximal. Esta zona también es muy importante y es una zona de fracturas muy frecuente. Los mecanismos de fractura se dan como fuerzas, ya sea en varo o en valgo, más carga axial, típica de personas que caen sobre rodillas o personas que sufren atropellos, ya que justamente a este nivel se dan los golpes o los traumatismos a nivel de rodilla. Y pueden presentarse en dos amplias poblaciones, ya sea los adultos mayores como en los jóvenes. Clínicamente vemos que en esta zona lo que va a haber va a ser un aumento de volumen, una hemartrosis característica,
y tan amplia que en algunos de los casos puede determinar lo que es un síndrome compartimental en miembro inferior. Es importante también debido a las lesiones concomitantes que puede tener. En esta zona de aquí, que es justo la cabeza del peroné, tenemos que discurre un nervio denominado el ciático popliteo externo o peroneo mayor. Peroneo menor, perdón, en este caso puede estar lesionado y lo que tenemos que explorar es la posibilidad de flexión dorsal del pie. Si evaluamos la flexión dorsal del pie y esa está limitada, probablemente hay una fractura de cabeza de peroné y una lesión del nervio ciático popliteo externo. También en esta zona es muy importante, ya que en la cara posterior discurre el van popliteo, ¿no? Es la zona final del van popliteo. La clasificación de estas fracturas más o menos nos orienta al tratamiento que hay que realizar. La clasificación es una clasificación denominada la clasificación de Chasker, que va desde el tipo 1 hasta el tipo 6, en donde vamos a ver que va a haber un compromiso progresivo de los platillos o mesetas tibiales. El tratamiento quirúrgico es lo que está más pregonizado en estos días, sobre todo si es un paciente joven, un paciente adulto que tiene que realizar sus actividades normales. En adultos mayores, si los trazos están no desplazados, se opta por una colocación de un yeso muslopedio o tratamiento conservador. Las fracturas diaficiarias de la tibia son un tipo de fractura de las más comunes que vemos en emergencia. Son alrededor del 60-70% de fracturas se dan a este nivel y puede ser por un trauma tanto directo como un trauma indirecto. Como todos sabemos, la tibia es un hueso que delimita 4 compartimentos en la pierna y uno de ellos es prácticamente superficial. La cara anterior de la tibia está en contacto con la piel, sobre todo la zona de la espina tibial. Y esto da origen a que se lesione mucho la zona muscular y zona dérmica que está subyacente al nivel de la fractura, formándose los típicos hematomas y otras lesiones de partes blandas importantes. La clínica hay que explorar el estado neurovascular de nuestro paciente, ya que en fracturas diaficiarias de tibia se puede dar muy comúnmente el síndrome compartimental debido al sangrado que se origina, ¿no?, a partir de esta fractura. El síndrome compartimental está determinado por un aumento de la presión de los compartimentos de pierna sobre los 30 milímetros de mercurio. Nosotros en nuestro país no tenemos los medios para medir la presión intercompartimental. Es por ello que tenemos que aprender la clínica del síndrome compartimental. Si hablamos de la clínica, tenemos de que se va a presentar ciertas características como un dolor más que no está muy correlacionado con la clínica del paciente. Es un dolor excesivo. Si tenemos un paciente que tiene un aumento de volumen en pierna y grita mucho de dolor, tenemos que estar al tanto para determinar la presencia o descartar el síndrome compartimental. Otra cosa que tenemos que ver es la palidez. La palidez del miembro inferior. Los compartimentos en piernas son 4. Los compartimentos son como unos estuches, como si fueran unas cartucheras que contienen los elementos musculares y también entre ellos van a discurrir lo que son los elementos neurovasculares. Si nosotros tenemos que la presión del compartimento va aumentando, entonces el espacio se va reduciendo y se van presionando estas estructuras, lo que produce isquemia. Este isquemia va a progresar en unas 5 a 6 horas a necrosis del tejido muscular y también y por ende daño a nivel de los vasos sanguíneos y daño a nivel de las estructuras neurológicas. Entonces existe dolor, existe palidez, existe en algunos casos ya avanzados la ausencia de pulsos, no hay pulso. Otra cosa también frecuente es las parestesias. El paciente va a quejarse de hormigueos, va a tener calambres, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que ver también es el tipo de el llenado capilar, ¿no?, que va a estar disminuido, pero esto es en las fases muy avanzadas. Y generalmente la importancia es que puede llevar a que se produzca necrosis de la pierna y una posterior amputación, ¿no?
Es por ello que tenemos que estar muy atentos ante los signos del síndrome compartimental. El tratamiento de las fracturas de tibia, si es que no es desplazada, puede optarse por la colocación de un yeso muslopedio en muchos de los casos, y si es desplazada, un tratamiento quirúrgico. Las fracturas de tobillo tenemos que son las fracturas también más comunes que recibimos en la emergencia y están determinadas por fuerzas tanto axiales, es decir, en el eje de los huesos, como rotacionales, como vemos en esta imagen de aquí. Las características torceduras de tobillo son las que van a predisponer a las fracturas de la misma región. Clínicamente va a haber una tumefacción en región perimalleolar, recordemos el malleolo medial, que es componente o malleolo tibial, el malleolo lateral o malleolo peroneo y el malleolo posterior, que se encuentra atrás en la cara posterior de la tibia. Importante cuando vemos una luxofractura de tobillos que tenemos que reducir el componente luxado. Siempre ante una luxación tenemos que restaurarla. Ya habíamos hablado de que son urgencias traumatológicas. Y estas fracturas, dependiendo del tipo de lesión, tienen que tener un tratamiento conservador cuando no hay mucho desplazamiento y quirúrgico. Dentro de las fracturas de tobillo, la estructura más importante evaluada es la sindesmosis, que es la zona o ligamento que une la tibia con el peroné distal. Si esta está alterada, generalmente el manejo de la fractura va a ser quirúrgico. Y eso es todo lo que teníamos que hablar sobre fracturas de miembros inferiores. Cabe recordar que esta presentación es solamente un tipo de orientación para motivarlos a ustedes que continúen leyendo sobre fracturas.